Pero hace un tiempo que las cosas cambiaron. Y las cosas empezaron a cambiar una mañana del 58, octubre del 58. El tren de las 10 entraba despacio como siempre. La máquina largaba un humo negro y espeso que tapaba los hilos de los molinos. De ese tren bajarían unos minutos después Ramón Folcada, esperado en el andén principal calurosamente por un grupo de policías, y su mujer, la negra Miranda, con 28 años recién cumplidos y unas piernas inolvidables. Entonces abrieron el haz de espada al lado de mi casa. Folcada había sido trasladado como suboficial a la comisaría del pueblo y ella, la negra Miranda, que era porteña, se hizo cargo del boliche. Cocinaba para los obreros de la Glaxo y para los que de a poco se enteraban del lugar y preferían dejar las fondas de la Norte, pedalear a las 12 hasta la Glaxo, mirarle las piernas a la negra Miranda, hacerse los ratones con esa mina que no se parecía a ninguna del pueblo. Este fragmento que acaba de leernos Hernán Roncino de su novela Glaxo, publicada por Eterna Cadencia, nos ubica en uno de los 4 personajes que cuentan la novela, porque esta novela tiene un mérito. La historia es una historia muy sencilla. Yo estuve como dando la vuelta, después de haberla leído unas cuantas veces, y uno lo puede contar en 4 renglones. ¿Qué es lo que pasa? Que Hernán usa la literatura para crear ese clima, esa tensión que hace que uno al principio esté un poco desorientado, qué es lo que pasa, qué me está diciendo. Inclusive los años en los que van pasando, en los que cada uno de los 4 personajes, como les digo, va contando lo que él sabe de la historia, hasta que cuando se llega al final se juntó todo y ahí es cuando uno dice, bueno, en realidad pasó esto, 2 renglones. Pero ¿dónde está la literatura? En la novela, en saber hacerlo, en saber esos 2 renglones, convertirlos en una obra literaria, ¿no es cierto? Hernán, ¿de dónde arrancaste con esta novela? ¿Qué fue lo que primero se te ocurrió? Bueno, la novela partió precisamente de una imagen que no tiene nada que ver con lo que después finalmente aparece. Es una imagen muy veraniega más bien, ¿no? Yo trabajaba en Capital, en La Boca, en una librería cerca de la cancha de Boca, en los alrededores de la cancha de Boca, y una tarde de verano, cuando iba a trabajar, me crucé en una esquina. Esos alrededores de la cancha de Boca me traían un clima semejante al de mi pueblo, digamos, ¿no? Y entonces vi una escena muy cotidiana y muy nostálgica también, que me llevó a una sensación, la de un chico comprando un helado en un kiosco improvisado en una esquina, ¿no? Con la bicicleta tirada en la esquina y con la plata apretada en la mano, ¿no? Entonces, a partir de esa situación se fue acumulando un deseo de escribir y de comprender esa imagen, de escribir sobre el verano, de escribir sobre un territorio en los alrededores del pueblo, y entonces ahí se fue organizando toda esa trama en torno a la fábrica de la Glaxo, ¿no? Que es una fábrica que está a las afueras de Chivilcoy, que es el pueblo en donde suceden las historias, y es el pueblo también donde nací. Acá en este fragmento que vos leíste pasa una cosa muy importante. Los otros 3 personajes, es decir, Miguelito Barrios es uno, que es el que está contando este fragmento. Después está Baderman de la peluquería y está uno que llega de afuera, es decir, ese que termina siendo suboficial de la policía, que ha sido como castigado, y ahora vamos a contar por qué. Ese es el que llega de afuera, por eso está todo el mundo pendiente de ese hombre que llega y que además llega con una mujer
espectacular que viene de Buenos Aires, o sea, es la aparición de la capital en el pueblo, ¿o no? Exacto. La negra Miranda. La negra Miranda. Entonces, ahí se arma todo, un poco toda la trama, donde también, entre todos los ingredientes que nombramos antes, está la cuestión política, porque muy por detrás, para los que conocemos la historia argentina, está presente un hecho muy importante, que fue la masacre de José León Suárez, y este policía es uno de los que estaba en contra, es decir, los que mató. Uno de los fusiladores. Uno de los fusiladores que falló en un momento dado, y ese fallo le terminó haciendo bajar de nivel y que lo mandaran a un pueblo para, en fin, detenerlo en su posible ascenso. Con la llegada de estos personajes se produce una especie como tirar una piedra en un estanque, ¿no? Y entonces esa piedra que viene con estos personajes trae también el efecto de esa tragedia que había estallado en los basurales de José León Suárez. Y esa tragedia va a resonar en el pueblo, no en términos políticos puramente, sino en términos más bien privados o en términos más bien sentimentales, con este cruce de adulterio que vos decías y toda esa trama de traiciones personales. Pero también yo creo que en esa forma, en esa supuesta forma privada de las relaciones, yo también creo que ahí está operando algo político también, ¿no? Y que es la forma en la que muchas veces repercuten la política y la manera en que organiza de un modo disciplinario también a los pueblos, ¿no? Las relaciones en que se van dando en los pueblos. La mujer en la novela aparece primero la figura de la negra Miranda como una figura de belleza y de deslumbramiento para los hombres del pueblo, pero también aparece un modelo de sometimiento de la mujer, ¿no? En otros personajes. Entonces la mujer aparece ahí como cosificada en cualquiera de esas dos imágenes, en cualquiera de esos dos modelos, ¿no? A mí eso es un tema que a mí me interesa mucho, cómo se tejen esas relaciones machistas y cómo también la violencia va organizando el entramado de los pueblos, ¿no? Que muchas veces no aparece explícitamente, pero que está tejiendo de un modo disciplinando los cuerpos, digamos, ¿no? Y operando todo el tiempo. Detrás del orden del pueblo hay una maquinaria muy violenta y muy conservadora también, ¿no? Yo creo que ese Folcada, el que viene con la negra Miranda, acumula en sí mismo toda la violencia posible. Y esa violencia, que bueno, porque él se siente muy mal, y lo dice, se siente un fracasado en una misión que para él era muy importante, porque él creía en lo que estaba haciendo. Él estaba afiliado, digamos, o adhería a una causa en la cual creía. El fracaso en esa causa, que además lo lleva no a un destierro, pero a un corrimiento del escenario, le hace acumular una violencia, una furia y una violencia. Una manera de desquitarse de esa furia es decir, bueno, sí, yo fracasé, pero miren la mina que tengo, ¿no? Y ahí aparece con esa mujer, que para ese pueblo es deslumbrante, y a la cual, como vos decís, efectivamente cosifica, la usa como, como aquel galardón que no pudo obtener por la vía en que él venía, porque él venía en una vía de ascenso en función de su trabajo como policía. Sí, efectivamente es un personaje perverso, autoritario y que acumula violencia. Pero la violencia de Folcada no se entiende si no encuentra complicidad en el pueblo también, ¿no? Eso es lo que me interesa, ver de qué modo esa violencia tremenda que acumula Folcada también encuentra complicidad en quien va a traicionar, en los personajes de ahí, digamos, ¿no? Entonces, no solo esa violencia se entiende por un personaje malo, sino también se entiende a partir
de la trama que construye con otros personajes que también son responsables de algún modo de todo ese entramado perverso que se va a ir armando, digamos. ¿Y por qué se te ocurrió esta manera de presentarla? Es decir, esta manera, desde mi punto de vista, muy literaria. La estructura de la novela es la siguiente, son, como dijiste vos al principio, 4 voces que narran desde distintos años, son 4 puntos de vista. Ese era un tema también en el inicio que me interesaba mucho trabajar los puntos de vista, cómo construir una trama a partir de puntos de vista, ¿no? Y además desplazados en el tiempo. Entonces, la estructura, el orden del relato está desordenado en el tiempo. Exacto. Empieza en el 73 narrando un personaje que es el peluquero Bardeman. Después saltamos al año 84, que es donde narra Sousa. Claro, es que el último testimonio. Es el último testimonio. La tercera voz es la de Miguelito Barrios, que es el fragmento que leí, en donde volvemos al año 66. Y el último es Folcada, este policía que llegó de la capital y que narra en el año 59. Entonces, ese desplazamiento del tiempo me interesaba mucho y me interesaba mucho también construir las voces de cada personaje, ¿no? Y tomar un fragmento de la historia argentina que va desde la caída de Perón, por ejemplo, hasta la salida de la dictadura, en donde se narra la desarticulación del ferrocarril, que es en el primer capítulo donde se cuenta cómo se levantan los ramales de ese ferrocarril, la presencia importante de la fábrica primero y la desaparición después de la fábrica para la comunidad, la presencia del cine también, que era un espacio muy fuerte en la construcción de los sentimientos y de los hábitos también, ¿no? Este Bicho Sousa está comparando todo el tiempo su realidad cotidiana con la película que acaba de ver, que es un western, que es El último tren, el último tren de Gun Hill, ¿no? Que es un western que acaban de volver a pasar en el cine del pueblo, ¿no? Entonces, un poco la novela trata de pensar esos años y esos espacios de socialización para el pueblo muy fuertes que después entran en crisis, ¿no? La fábrica existe y hay un barrio que se llama Glaxo en Chivilcoy, que el barrio tomó el nombre de la fábrica y hoy la fábrica está abandonada. ¿Cómo fue que vos empezaste a escribir? ¿Tenés una formación académica que tiene que ver con la escritura, la facultad, o directamente de lector a escritor? Bueno, empecé a escribir al mismo tiempo que empecé a estudiar una carrera universitaria que es sociología, y es decir, empecé a escribir y prácticamente a leer también, porque antes no leía, cuando me vine a Buenos Aires, cuando dejé Chivilcoy y me vine a Buenos Aires. Ahí empezó toda la inquietud por la literatura, por la lectura y al mismo tiempo por empezar a contar. Gracias. Soy Hernán Roncino, nací en Chivilcoy en 1975, estudié sociología en la UBA, donde soy docente también. Publiqué un libro de relatos y 2 novelas, La Descomposición en Interzona en el 2007 y Glaxo en 2009.